Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. El día de hoy vamos a estar continuando nuestra serie a través de Génesis, y especialmente para las personas visitantes o que no son miembros de la iglesia, quiero introducir al predicador de hoy. Hoy no voy a estar predicando yo, va a estar predicando nuestro hermano Jens Cárcamo. Él es mi asistente pastoral y él ha estado en esta iglesia por bastantes años y claro, todos los miembros le conocen, pero si tú estás visitándonos hoy, pues quiero que lo conozcas. Un querido amigo, hemos sido amigos por como 9 años ya, desde Texas nos conocimos, y el Señor de verdad le ha llamado al ministerio y le usa grandemente y le amamos muchísimo en esta iglesia, así que vamos a recibir a nuestro hermano Jens. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Busquen conmigo en Génesis 3:15. Mientras tanto vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En medio de tanta confusión, de tanto pecado, de tanto sufrimiento, tanto dolor, tú eres nuestra única esperanza y nuestra esperanza eterna, nuestra esperanza de gloria, Señor. Tú venciste a la muerte, tú venciste el pecado, y sabemos, Señor, que nos estás santificando y nos estás ayudando a crecer en amor por ti, en santidad, en gloria a ti, Señor. Pero en medio de ese proceso a veces duele, a veces ver nuestro pecado, ver el pecado en otros, ver el dolor, ver el sufrimiento, y sabemos que el único que tiene palabras de vida, palabras de consuelo eterno eres tú, Señor. Ayúdanos a recordar eso siempre, que tú eres nuestra única esperanza, Señor, y separados de ti nada podemos hacer, Señor. Solamente contigo es que podemos vencer, solamente en tu fuerza, en la gracia que nos das es que podemos avanzar para tu gloria, Señor. Ayúdanos a recordar estas verdades y a anunciarlas, Señor, con el poder que tú has dado en tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y te pedimos que seas tú glorificado y que seas tú, Señor, ayudándonos a poder predicar este precioso evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La palabra del Señor en Génesis 3:15 dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Luego dice en Génesis 4:1 al 8, para propósito de la predicación vamos a leer hasta el versículo 8 y luego vamos a seguir leyendo lo demás. Dice: conoció Adán a su mujer, versículo 1, capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Palabra del Señor. Hoy vamos a aprender que cuando estudiamos Génesis 3:15 y vemos un estudio profundo y a través de toda la escritura, vamos a ver que hay algo que se llama teología bíblica, revelación progresiva que Dios nos enseña en su palabra. Y eso es el plan redentor de Dios que ha tenido desde el principio y ha ido revelando en las escrituras. Si comenzamos desde el principio, recordemos una cosa. Sabemos que Dios creó todo bueno, creó al hombre, a la mujer, y también vemos que Adán y Eva fueron engañados por la serpiente. Y desde un principio vemos que Satanás desde el principio ha sido homicida, ha sido el padre de mentira, como lo dice Juan 8:44. Él engañó a Adán, él engañó a Eva, poniéndolos en contra de Dios y llevándolos a la muerte. Pero Dios, que es misericordioso, que es soberano, que es eterno, Él tenía un plan y Él nada se le escapa de su mano poderosa. Él siempre tiene un plan y Él siempre no tiene un plan B, Él tiene un plan A, un plan eterno siempre. Él tiene un plan eterno siempre. Y vamos a empezar con el primer punto. Vamos a entender este mensaje, este llamado de salvación, este primer llamado que muchos lo llaman. Vamos a entendiendo el protoevangelio de Génesis 3:15. Ya lo vamos a explicar qué significa la palabra protoevangelio. Vamos a entender esto primero. Y primero, para comprender mejor lo que la Biblia, a lo largo de la Biblia nos enseña del Mesías prometido, de la simiente, de la mujer y todo lo que la Biblia nos enseña. Quiero que entendamos un poco, como les decía al principio, de la revelación de Dios, de la teología bíblica. Y hay un teólogo que explicó qué es teología bíblica en la Biblia. Bueno, Gerardus Voss define teología bíblica, es la rama de la teología exegética que extrae lo que dice el texto, que interpreta lo que dice el texto y no añade nada a lo que el texto dice, sino que habla lo que la palabra del Señor ha dicho. Y dice que es la teología exegética la cual lidia con los procesos de la revelación de Dios mismo, depositada o revelada en la Biblia. En la definición anterior, el término revelación es tomado como un sustantivo de acción. La teología bíblica trata con la revelación como una actividad divina, no como el producto final de la actividad. Y esto nos lleva a reconocer algo. Siempre que la Biblia habla en un sentido, la palabra revelación o la palabra misterio es algo que no ha sido revelado y Dios le ha placido darlo a conocer. Y sabemos que en la Biblia el evangelio, Cristo Jesús, es lo que Él había prometido, es el Mesías prometido y Él lo va a dar a conocer a lo largo de toda la escritura. Y al estudiar Génesis 3:15, veremos que algunos de los pastores, comentaristas, teólogos le llaman protoevangelio. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque vamos a entender la revelación progresiva que Dios nos da. Y entonces esto es entendiendo primero qué es la teología bíblica, qué es toda esta revelación bíblica que el Señor nos da, todo lo que Él nos va desde el principio. Él nos está mostrando esta revelación y nos está dando a conocer al Mesías, a Jesús, y ahora nosotros ya se nos ha revelado. El misterio ya ha sido revelado. Cristo Jesús, la esperanza de gloria, ya ha venido. Él ya murió en la cruz, vivió y murió y resucitó. Ya ha sido revelado a nosotros. Ahora, como punto B, vamos a entender qué es el protoevangelio. En Génesis 3:15, como leíamos, lo vamos a leer otra vez. Y pondré enemistad entre ti, dice, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dios está hablando aquí con la serpiente, que es Satanás. Y la mujer es una promesa de salvación que vendría de la simiente de la mujer. La simiente es esa promesa, por eso es el protoevangelio, porque es el primer llamado. Proto quiere decir primero. Así que apuntan a este texto como conteniendo el primer anuncio de perdón y restauración para el hombre caído. Este es el primer llamado a las personas a reconocer
Por el primer Adán entró la muerte, entró el pecado, pero por la simiente de la mujer, que Romanos le llama el postrer Adán, vendrá la vida. Dios ha establecido un plan desde el principio, y este plan de salvación lo declara en Génesis 3:15. Ahora, esto es importante. No quiere decir que Dios en su misericordia no les permitió a Adán y Eva desde un principio que ellos pudieran arrepentirse. Dios mismo va y les dice: ustedes están, ¿qué pasó? ¿Por qué se esconden? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Por qué comieron del fruto? Dios en su misericordia tomando la iniciativa desde un principio para ver si ellos se arrepentían y confesaban su pecado. Pero desde un principio vemos que la caída del hombre ha venido por encubrir su pecado, por negar su pecado y por apartarse de Dios y darle la espalda al todo Creador. Y el ejemplo que vemos en Génesis 3:15 es la primera declaración del Evangelio, en el que Dios le declara a Satanás que será herido. Y algunos teólogos hacen un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, comentando sobre Génesis 3:15, que esta es una profecía acerca de la victoria del Mesías sobre Satanás en la cruz. Génesis 3:15 nos está apuntando a esa victoria sobre Satanás en la cruz. También recordemos en Romanos cuando habla Pablo acerca del misterio de Pablo, que fue mantenido oculto desde tiempos eternos. Romanos 16:25. Y ahora es revelado en el mismo evangelio que Pablo predica. Recordemos eso. Dios, otra vez en esta revelación progresiva, Él nos ha estado revelando. Se ha estado dando a conocer. Él ha estado salvando por fe, aún en el Antiguo Testamento, a Cristo como la promesa y a nosotros como esa promesa cumplida, el Mesías, el Salvador del mundo. Y en las Escrituras, en un principio, también Él habló por medio de los profetas, habló por medio de su palabra. Y ahora en este tiempo, como ya lo sabemos, nos ha hablado por medio de su Hijo, como dice Hebreos 1:1 y 2. Pablo igual recuerda en Romanos 1:1 y 2, que esta promesa del protoevangelio y el Mesías prometido ya habían sido prometidas por los profetas. Miren lo que dice Romanos 1:1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Sabemos que el evangelio de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, había sido prometido. Y lo vemos en Génesis 3:15. Aún vemos que Pablo cita varias ocasiones el evangelio visto en el Antiguo Testamento. También nos habla de Adán, nos habla de Abraham y nos da muchos otros ejemplos. También en Hebreos, vemos en Hebreos donde habla de los héroes de la fe también aún desde el Antiguo Pacto. Y sabemos que Dios ha ido dando a conocer este plan y dando a conocer que el Mesías había de venir, y como ya sabemos, ya vino. Vemos en Romanos 4:3, Pablo dice: porque dice la Escritura que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo Testamento, las personas son salvas por fe en la promesa prometida en Cristo. En el Antiguo Pacto son salvos por medio de la promesa de la simiente perfecta que iba a venir de la mujer. Eran salvos en el Salvador prometido, en Cristo Jesús, el Mesías. Y sabemos que Él es el autor y consumador de la fe. Y no hay otra forma de que podamos ser salvos, solamente a través del mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque Dios nos estaba reconciliando en Cristo Jesús. Y esto es la promesa que Él nos ha dado. Asimismo, el desarrollo de este protoevangelio se ve en los pactos de Dios con Abraham, Isaac, Jacob y las promesas que Dios le hizo a ellos referente a su plan de redención. Y hay muchos pasajes que les podría mencionar. Y hay muchos pasajes que hablan de este pacto. También los vemos en el pacto que Dios hizo con Moisés. Lo vemos en los salmos mesiánicos.
Hay un montón de salmos mesiánicos que apuntan al Mesías prometido. También lo vemos en el pacto davídico, donde Dios le promete a David un rey y un reinado eterno, refiriéndose a Jesús. El mismo David llamando a Jesús su Señor. Miren lo que dice Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hoy sabemos que Jesús está reinando eternamente a la diestra de Dios Padre y ha vencido al pecado y a la muerte, y regresará con poder, con gloria, con autoridad. ¿Por qué? Porque ha vencido y Dios lo ha puesto, Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. Y Jesucristo es esa promesa. Es importante saber qué es el protoevangelio y cómo todo esto se desarrolla a lo largo de la Escritura hasta llegar a Cristo Jesús. Y eso es glorioso. Y para ello ya entendimos que el protoevangelio es ese llamado, ese primer llamado a la salvación. Ahora vamos a entender el evangelio, que ustedes lo saben, que los miembros de esta iglesia lo estudian. Y aún desde el proceso de membresía, cada uno de nosotros tenemos que reconocer y saber, entender el evangelio. Eso es algo vital para un cristiano. El evangelio, la palabra se deriva del griego evangelion, buenas nuevas. En el evangelio de Marcos dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:1. Aún los discípulos, aún los apóstoles, ellos predicaban el evangelio. Este llamado de la salvación, de la promesa, de la simiente de la mujer, desde Génesis 3:15, aún los judíos sabían de esta promesa. Y hay muchos pasajes en los profetas Isaías y Miqueas, y muchos de los profetas profetizaron acerca del Mesías. Miren lo que dice. A mí me encanta cuando puedo recordar no solo frases de otras personas, sino memorizar también y aprender versículos donde hablan claramente el evangelio, donde ustedes pueden ir a la Biblia y decirle a las personas: esto es el evangelio. Y miren lo que dice 1 Corintios 15:1-4 de lo que es el evangelio. Nos habla de este evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí vemos que nosotros recibimos este regalo, el don de la fe. El Señor, por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús, nos perdona, nos da este regalo. Nosotros andamos en una nueva vida, perseveramos en la nueva vida en Cristo, crecemos en santificación, en amor por Cristo, y nos recuerda el evangelio, que el evangelio no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Jesús, la esperanza de gloria, el Mesías prometido, la simiente de la mujer que iba a venir y iba a derrotar la muerte y el pecado, iba a derrotar a Satanás. Y Cristo vivió, murió y resucitó, como dice 1 Corintios 15, conforme a las Escrituras. Y lo dice la palabra de Dios. Entonces ya entendimos qué es teología bíblica, qué es la revelación de Dios desde el principio a fin, acerca en este sentido, esta revelación progresiva hasta llevarnos a Cristo Jesús y su promesa cumplida en Cristo. También aprendimos que es el protoevangelio de Génesis 3:15, esta promesa que de la simiente de la mujer iba a venir un Salvador, iba a venir alguien que iba a matar, a destruir a la serpiente. Punto número 2, el pecado lleva a muerte y niega la verdad de Dios. Y aquí es donde entra Caín y Abel. Vemos que con la caída del hombre entró la muerte y la enemistad con Dios. El hombre comenzó a rechazar a Dios y a darle la espalda. Asimismo, esta enemistad seguiría entre la mujer y la serpiente. Y vemos la enemistad comienza desde ahí. Génesis 3:15 otra vez dice: y pondré enemistad. Esta enemistad comienza entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora podemos entender que por Adán entró la muerte. Empezó la enemistad con Dios. Estamos separados de Dios. El pecado nos separa de esa comunión permanente con el Señor. Pero luego dice, pero por Cristo entró la vida. Miren lo que dice 1 Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. En otras palabras, por Jesús entró la vida y la vida eterna. Por Jesús entró la vida. La enemistad que habla de la simiente en Génesis es entre Satanás y la simiente de la mujer. Y hay un comentarista que se llama Kenneth Matthews que explica que la simiente viene del hebreo sera, es decir, un término que se ve en todo Génesis y el Pentateuco. De sus 59 veces que aparece este término en la Biblia, la mayoría se encuentran en la narrativa patriarcal. Y ya lo vamos a ver más adelante, que también a lo largo de toda la Biblia va a explicar qué significa la simiente. Su significado es simiente, descendencia, linaje. Esto quiere decir que la simiente será un tema a desarrollarse en toda la Biblia y nos brindará esperanza en el plan de redención de Dios a través de la simiente de Eva, a través de la descendencia de Eva. Sin embargo, eso no lo vemos en la historia en estos primeros versículos de Génesis 4. Primero, por el pecado entró la muerte en la simiente de la mujer. Miren lo que dice en la Biblia y vamos a irlo leyendo. Por el pecado entró la muerte. En Génesis 4:1 al 26 veremos cómo entra la muerte por el pecado. Caín y Abel. Entonces conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Adquirido varón. Tuvo a Caín. Este verbo adquirido viene del hebreo caná. Y mientras estaba investigando esto, significa que con la ayuda de Dios tuvo a Caín. Dios no los había dejado del todo. Aún el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando ellos pecaron en el huerto, Dios pudo haberlos matado totalmente ahí. Pero Él tenía un plan y Él los permitió que salieran, que iban a tener dificultades. Maldijo la tierra, que iba a haber dolores de parto y todo esto, iba a haber dificultades a lo largo de la vida. Pero el Señor, aún con la ayuda de Dios, Eva reconoce que Dios le dio a Caín. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Interesante que aún ellos sabían cómo labrar la tierra. Ellos sabían cómo criar animales. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esta sabiduría a Adán y a Eva. Y Dios le había dado esta sabiduría y Adán le puso los nombres a todos los animales que aún hoy son los nombres que se usa, dice la Biblia. Y Adán pasó este conocimiento, esta sabiduría. Es más, ellos comieron del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Solo que ahora ellos sabían que lo malo también, y estaban sufriendo las consecuencias. El Señor aún tenía misericordia con ellos. Y a mí me encanta esta que podemos ver este ejemplo que Dios aún tiene misericordia y lo ha hecho con nosotros. Él pudo habernos destruido. Nuestra condenación era la muerte. Estábamos condenados, pero en su gracia Él nos tiene aquí. En su misericordia Él nos tiene aquí y hay esperanza de gloria. Y el pastor Warren Wisby explica que el nombre de Caín suena como la palabra del hebreo que les dije, caná, para decir adquirido. Y Abel significa suspiro y es la palabra que se traduce como vanidad. Y al menos 38 veces en Eclesiastés se usa esta palabra también. Y él dice algo interesante que me pareció algo para considerar. Y él dice lo siguiente: el nombre de Caín nos recuerda que la vida viene de Dios, que adquirimos la vida porque Dios nos la da. Mientras que el nombre de Abel nos dice que la vida es breve en esta tierra. Y que aunque ellos no murieron,
que Dios no los mató instantáneamente en aquel momento. Ellos murieron y todos vamos a morir. Al final todos vamos a morir. Y muchos vamos a ver a lo largo de esta predicación que muchos pensamos, como Dios no fue un castigo severo, bueno, puedo seguir haciendo lo que quiera. Pero al final vamos a ver que todos vamos a morir un día y luego viene el juicio y no nos escaparemos, porque el Señor todo lo sabe. Ahora, el versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vemos, interesante, ellos llevan esta ofrenda. Dios, que conoce el corazón, Dios que nadie le tiene que decir, aunque usted y yo tengamos una cara sonriente, Dios conoce nuestro corazón agrio y terrible. Dios conoce nuestro corazón que tiene odio, que tiene rencor, que tiene envidia. Y no importa los filtros que le pongamos con las cámaras tan buenas que tenemos ahora, no importa. Dios conoce nuestro corazón y Él lo sabe todo. Y Él vio con agrado la ofrenda de Abel, pero Él sabía que Caín no andaba bien en sus caminos. Y vemos que Dios sabe esto. 1 Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Pregunta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Para Dios siempre ha sido importante el corazón. Cuando hagamos las cosas en la aplicación, mis hermanos, de servir, de querer agradar al Señor, no pensemos solo en el hacer. Y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. También meditemos, hagámoslo a pesar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, porque estamos en un mundo caído. Pero también meditemos y digamos: Señor, cambia mi forma de pensar, cambia mis afectos, cambia mis deseos y ayúdame, porque el Señor ciertamente, el obedecer, el honrarle a Él, el adorarle, Él lo ve mucho mejor que los sacrificios. Vemos que Adán, que Dios le dio sabiduría para poner nombre a los animales y cuidar del huerto, Él otra vez les enseñó a sus hijos a trabajar y a hacer todo esto. Pero las consecuencias del pecado ya estaban ahí. Aunque yo sé que Adán pudo haber hecho un buen esfuerzo en educar a sus hijos, en enseñarles la tierra, en enseñarles a labrar, a cultivar y a cuidarla, ya estaba hecho el daño. El pecado ya había entrado y ya los hijos ya querían manipular a los padres para que les dieran más chocolate. Y ya lo traían ahí. Y para que les dieran más galletas y más cosas. Ya estaba hecho el daño ahí, pero Caín fue peor. ¿Por qué? Porque su corazón era de continuo al mal. Romanos 6:23 nos recuerda: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego en el versículo 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín. Miren, qué interesante esto. A mí me pareció muy interesante que Dios seguía ahí con ellos y le habló a Caín y le dice: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios sabía cómo estaba Caín. Sin embargo, le da la oportunidad de lidiar con su pecado. Le da la oportunidad de lidiar con su odio, con su rencor, con la envidia. Y todos nosotros hemos estado ahí, mis hermanos. En ese momento donde Dios, donde el Espíritu Santo, si has nacido de nuevo, viene, te habla por su palabra y te hace reconocer tu pecado. Y tú tienes dos opciones. O entra por aquí y sale por aquí, o obedeces y le traes gloria a Él. O sigues el camino a la perdición donde muchos han naufragado, o sigues el camino de la palabra de Dios. Vemos que la caída dañó las relaciones
dañó la relación con Dios verticalmente, dañó la relación con los humanos horizontalmente. Aunque veremos que Adán y Eva y sus descendientes aún siguen teniendo este compañerismo con Dios, pero no igual que en el huerto. Ya había una separación. Ya no había esa comunión permanente. Ya no había paz con Dios. ¿Recuerdan? Ahora estaban enemistados con Dios. Y la única forma era viendo a la promesa, viendo a Cristo como el Salvador prometido. La única forma de ser justificados por la fe es viendo a Jesús. Donde había una comunión constante antes en el huerto, ya la habían perdido. Ahora había una barrera y separación. El pecado era esa barrera. Sin embargo, Dios, como siempre en su misericordia, Él toma la iniciativa de salvar. Él toma la iniciativa de buscar al hombre a pesar de su pecado. Y gracia le muestra esta gracia a Caín y le dice en todos los tiempos, él viene y se acerca. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Tu semblante. Y hace la pregunta. Y nos da la oportunidad a todos nosotros, a las personas, para arrepentirnos y para ver nuestro pecado y ver a Cristo. Ahora, esto es interesante. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y luego Efesios 4:26 y 27, cuando el Señor te encuentra ahí en esos momentos de odio, de envidia, de rencor, el Señor te recuerda en Efesios 4:26 y 27: airaos, enójate, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así como Adán, como Eva, no den lugar al diablo, a Satanás. Así como vamos a ver en Caín, no demos lugar al diablo. Corramos a Cristo, nuestra única esperanza, el único que puede salvarte. Ahora el 7, Dios le sigue diciendo, versículo 7: si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice. Le da la opción. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y este verbo del hebreo rabat significa que a la puerta el pecado hace su guarida. Está al acecho, como un león rugiente está al acecho. Si le das cabida, el pecado te va a devorar y te va a matar. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa. El pecado está ahí a la puerta. La tentación está ahí a la puerta. Escuchaba un podcast esta semana de Tim Challies, y él decía: muchos, antes el pecado estaba fuera de sus puertas, pero ahora con la tecnología, con el internet, con la pornografía, el pecado está dentro de sus puertas. Y debemos tener cuidado con los televisores, con todo, mis hermanos. Ahora el pecado, desde la caída, si Cristo no te cambia tus afectos, está en ti una naturaleza pecaminosa que tenemos que estar alerta, porque el pecado te puede cegar, te puede matar, puede destruir a ti y a los que te rodean. En todo esto, a ti será tu deseo, le dice más adelante en el versículo 7. El pecado está a la puerta y con todo esto, a ti será tu deseo. Esta palabra deseo viene del hebreo techuká. Deseo, contentamiento, un anhelo, algo que te da gozo. Y hay una raíz de ese hebreo que es el chuk, que es la concordancia Strong, dice, lo define como desbordamiento, agua, correr después o más, es decir, desbordamiento, algo que abunda. En otras palabras, algo que sale de adentro. Así como el pecado abunda, también la gracia. ¿Eso les recuerda algo? Si crees en mí, dice el Señor, correrán de tu interior ríos de agua viva. Eso les recuerda algo, que si tú dejas que el pecado te aceche y caes presa de ti, correrá toda clase de pecado, destrucción, de maldad, y te destruirá a ti y a tu familia.
Por eso es importante. Y esto es similar con Santiago 4, 2 al 4, que dice: codiciáis y no tenéis, porque por eso cometéis homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís para sus deseos, para sus propósitos, para gastarlos en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y tenemos que recordar esto, que la enemistad con Dios entre la serpiente y la simiente de la mujer trajo enemistad. Y tenemos que recordarlo. Y hay algo que me llamó la atención mientras estudiaba esto. Lean conmigo Génesis 3:16. Dice así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora miren lo similar que es 4:7, cuando Dios le dice estas palabras a Caín. Lo similar con 3:16. Si bien, dice, hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Ven la conexión? Así como la mujer va a querer sujetar al marido y enseñorearse del marido por el pecado y resistir a la autoridad, también el hombre va a querer resistir a la autoridad de Dios y va a querer hacer toda clase de maldad. Esta palabra enseñorearás o a ti será sujeto, esto es del hebreo machal, que significa enseñoreará, que domina, que gobierna, es tener dominio, es desear, es el deseo, es la concupiscencia, que puede ser que te controle, te domine, si no corres a tu Salvador. Luego en el versículo 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín cayó en la mentira, en la trampa. Caín escuchó la voz del enemigo. Dios le habló, le dio la oportunidad de que confesara su pecado. Oh amados hermanos, si no amas a tu hermano, no puedes decir que amas a Dios. Si quieres ver el mal en tu hermano, al final estás pidiendo la ruina para ti mismo. Caín mató a Abel físicamente, pero Jesús nos recuerda que todos nosotros también somos culpables. Mira lo que dice Mateo 5, 21, 22. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano también será culpable de juicio. Y el problema no está solo en que te enojes, porque sabemos que nuestra naturaleza es pecaminosa y vamos a tener ese tipo de tentaciones. El problema, lo vamos a ver más adelante, es el no confesar, el no buscar reconciliación, el no pedir perdón, el no perdonar, sino que crece raíz de amargura, de odio, que trae toda clase de pecado. Punto B: el pecado trae mentira y engaño aún entre hermanos. Versículo 9: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y le respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Fíjense, el pecado trae mentira, trae engaño, trae negación. Y tú le preguntas a un hermano: ¿y cómo estás en tu pureza sexual? ¿Cómo estás en esto? ¿Estás engañando a tu esposa? ¿Qué estás haciendo? Y no, yo estoy bien, todo está bien. El pecado te ciega. El pecado trae negación en vez de confesión. Trae muerte en vez de vida. Trae separación en lugar de unidad. Trae amargura en lugar de perdón y reconciliación. El pecado está al acecho,
a las puertas, iglesia. Está ahí el pecado. No permitas que la ira se convierta en amargura, en odio, en maldad, en pecado, en muerte. Hay que despertar a la realidad del amor y de la reconciliación y del llamar a nuestros hermanos al arrepentimiento para crecer en santidad. Escuchaba a uno de los del siglo XX considerado como mejor en la consejería, David Paulison, y él decía que lo que tú entiendes de tu perdón, si tú no perdonas a otro, es porque tú no has entendido el evangelio de la magnitud, de la grandeza de lo que Dios te perdonó a ti. Y obviamente todos van a decir, bueno, sí, lleva tiempo restaurar confianza, reconciliar, y eso es cierto, lleva tiempo, pero que en ti, que tú traigas ante el Señor y le digas, Señor, ayúdame con este odio, con esta envidia que tengo, porque eso te puede llevar a toda clase de pecado. Iglesia, despierta la realidad del amor y la restauración en Cristo. Mira lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, este deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El pecado trae, y es un ciclo que te va a llevar, viene por los ojos, como decía el pastor, y entra la vanidad de la vida y te va a querer ganar. Y tú tienes que clamar al Señor, ayúdame, Señor, a vencer, a decir no a la tentación. Porque si caes en la tentación, da a luz el pecado, trae muerte y trae destrucción. Y muchos no regresan, mis hermanos. Muchos naufragan y naufragan y le dan de comer al pecado y naufragan, y el pecado los devora y los mata. Satanás los devora y los mata. Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará, dice Caín. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y aún seguimos viendo, en un sentido, la misericordia de Dios. Él lo pudo haber destruido ahí mismo, pero Dios tiene un plan. Y no sabemos cuál es esta marca que habla de Caín, no sabemos. Sin embargo, es una señal de misericordia. Como dijo un pastor respecto a esto, en su misericordia Dios no nos da lo que merecemos, y en su gracia no nos da lo que no merecemos. En su gracia nos da lo que no merecemos. En su misericordia, otra vez, Dios no nos da lo que merecemos, y en su gracia no nos da lo que no merecemos. Nos da lo que no merecemos. No merecíamos ser salvos, y Él nos lo da por gracia. Merecíamos la muerte, y Él nos dio vida por su misericordia. Es la naturaleza de Dios. Dios le perdonó la vida a Caín, pero ese no fue el final de la historia. Un día Caín murió, y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. Y sabemos que si Caín no se arrepintió y no creyó en la simiente, en la promesa prometida, al final
sabemos que hay muerte eterna, hay condenación eterna. Y vemos un paralelo de aquí que Dios siempre hace preguntas. Jesús hizo lo mismo al hacer preguntas a los fariseos. ¿Se han dado cuenta ustedes que a veces en las conversaciones con los fariseos, vienen los fariseos, le hacen una pregunta a Jesús y Jesús le responde con otra pregunta? Y yo me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué Jesús le responde con otra pregunta? Y aquí vemos a Dios también, el paralelo entre Génesis 3 y Génesis 4. Dios tomando la iniciativa para salvar, para hacernos ver nuestro pecado, haciéndonos preguntas, siendo personal, para ver si confesamos nuestro pecado, dándonos la oportunidad. Lo mismo hizo Jesús, le respondía con otra pregunta. ¿Para qué? Para hacerle ver a los fariseos que su pregunta no tenía sentido y que estaban en pecado, que lo hacían solo para sus deleites, para que los vieran bien, y esa era su recompensa. Esa era la recompensa de los fariseos, que ellos querían el aplauso del hombre, la gloria del hombre. Y eso nos lleva a recordar eso. Y Jesús, vemos que Dios le pregunta a Eva sobre su desnudez. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? También le preguntó ¿por qué comieron del fruto? Sin embargo, vemos que Adán y Eva, al igual que Caín, no respondieron con arrepentimiento, sino que lo encubrieron o le pusieron excusas y dijeron el otro fue. Proverbio 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarlos de toda maldad. Ahora, te has hecho una pregunta: ¿por qué Caín mató a su hermano, a Abel? Y no le importó, negó, lo encubrió. Yo no soy guardia de mi hermano. Muchos de nosotros hemos cerrado nuestro corazón a nuestros hermanos. Vemos a nuestro hermano estar en necesidad, padecer necesidad, y cerramos nuestro corazón contra ellos. No nos importa. ¿Acaso yo tengo que cuidar a mi familia? Es cierto, tu prioridad es tu familia, pero si cierras tu corazón a tu hermano, que es tu familia eterna, estás malentendiendo el evangelio. En esto recordamos lo que la Biblia nos enseña. ¿Te has preguntado por qué Caín mató a su hermano? Mira lo que dice 1 de Juan 3:11 al 13. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, dice. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice 1 de Juan 3:12. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano y permanece en muerte, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Una vez escuché a un pastor decir: ¿sabes qué? Una iglesia que realmente ama y crece en santificación es una iglesia que conoce a su hermano y sabe que su hermano es un relajo, sabe que su hermano tiene problemas, sabe que su hermano ha fallado en un montón de cosas, pero sabe que ese otro hermano lo va a ayudar a edificarse, a crecer en santificación. Y el otro hermano va a aceptar y va a decir: sí, gracias. En humildad se va a arrepentir y va a crecer. Igual a mí, igual a todos nosotros. Eso es la iglesia. Es que si un hermano se está desviando a la derecha, viene la iglesia y lo mete al centro, que es Cristo, puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe. Eso es la iglesia. Es cuando juntos no nos dejamos desviar ni a izquierda ni a derecha,
sino que estamos en Cristo y nos ayudamos juntos, aun cuando estamos en las peores, si hay arrepentimiento y si hay gracia. Por eso la Biblia nos enseña el proceso de disciplina de la iglesia. Que si un hermano va y le dice estás en pecado, pero no se arrepiente, llama a otros hermanos, Mateo 18, a los ancianos, y van y le dicen que está en pecado, no se arrepiente, llaman a la iglesia, está en pecado, no se arrepiente. Bueno, ¿sabes qué, mi hermano? Bueno, no sé si llamarte hermano porque no te has arrepentido. No podemos afirmarte en la iglesia que eres un cristiano. ¿Por qué? Porque el fruto principal de un creyente es arrepentimiento. Uno de los frutos vitales de un creyente es humildad, es amor, es arrepentimiento. Número C. El pecado tiene consecuencias en ti y los que te rodean. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal. Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Y dijo Lamec a sus hermanas Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y vemos cómo las consecuencias del pecado, aún con sus hijos, aunque tenían talentos, tenían cosas, vemos que Lamec se mofa, se burla de la marca que tenía Caín, que nadie lo podía matar. Me imagino que ellos sabían. Y vemos que existe una gran diferencia entre la misericordia que Dios tuvo con Caín y lo que los hijos de Caín hacen. Lamec se está mofando y burlándose de esta misericordia. Esto solo denota que no hubo arrepentimiento, sino un declive aún en los descendientes de Caín. Porque, como ustedes saben, cuando alguien se aparta, se separa, se aleja de Dios, lo que hay ahí es pecado, ahí hay desorden, ahí hay muerte, ahí no hay arrepentimiento. Y sus hijos van en declive muchas veces. Y el Señor, aún en su misericordia, salva a muchos de estos hijos. Todos sabemos que hay hijos que sus padres no fueron cristianos, y los hijos el Señor les salvó, porque el Señor no hace acepción de personas y el Señor salva y tiene un plan. Pero sí es claro que muchas veces vemos el declive y las consecuencias en los hijos también. Lamec se ríe y dice: bueno, si a mi papá lo matan, a mí también 70 veces 7, para infundir miedo. Y vemos, no hubo un declive. Lo que esto nos debe enseñar es la importancia del evangelio y del arrepentimiento. Primero predicarlo a nosotros como padres, el evangelio. Luego a nuestros seres amados, a nuestros hijos, nuestra familia. Luego a los perdidos, luego en la iglesia a los perdidos también. Nosotros como hermanos predicarnos el evangelio, y luego a los perdidos para alcanzarlos. Y así cumplir con la gran comisión de recordarnos que si no crecemos en amor, en santidad, en arrepentimiento, crecerá toda raíz de amargura, toda clase de pecado, no solo en nosotros, sino en los que nos rodean. Sufrirán consecuencias también, aunque ellos sean responsables de su propio pecado. Cada quien es responsable delante de Dios de su propio pecado. Hoy en nuestros días se enseña culturalmente que no importa lo que hagas, tú no eres responsable de nada, no te preocupes. Pero eso es orgullo, eso es querer rebelarse contra Dios, porque al final, aunque ahorita no te pase nada, aunque en lo secreto tú digas: ¿sabes qué? Yo no creo en Dios.
Aunque en lo secreto tú rechaces a Dios, aunque en lo secreto tú rechaces la feminidad que Dios te ha dado, la masculinidad que Dios te ha dado, aunque en lo secreto tú rechaces todo eso, un día tú vas a estar delante del juez dando cuentas. Aunque yo rechace al Señor en toda clase de mi vida, pecados secretos, todos tenemos que escudriñar y crecer en santidad, confesar nuestro pecado. Y nos necesitamos unos a otros. Nos ocupamos unos a otros. Todos los que rechazan la autoridad de Dios un día morirán. Morirán físicamente y espiritualmente. Ya están muertos y condenados a una muerte eterna. Mira la comparación que hace Judas con respecto a Caín y Sodoma y Gomorra. Es el mismo camino: rechazar a Dios y creerse sabio en tu propia opinión. ¿Sabes qué? A mí no me importa lo que dice la Biblia. Son retrógradas, anticuados, lo que sea, no me importa. Eso es un orgullo que te va a destruir, te va a matar. Es un orgullo que te lleva al mismo camino de Caín y te lleva al mismo camino de Sodoma y Gomorra. Arrepiéntete, estás a tiempo. Miren lo que dice Judas, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad. ¿Les parece normal eso hoy? Todo el mundo rechaza la autoridad y blasfema de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y luego dice el 10: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, dice el versículo 11, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, por dinero, en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Todos aquellos que blasfeman en contra de Dios, todos aquellos que rechazan la autoridad de la Biblia, todos aquellos que rechazan la autoridad impuesta en la familia, que es el núcleo que mantiene esta sociedad con la institución que Dios ha creado entre hombre y mujer, no entre dos mujeres, no entre dos hombres. Eso es irracional. Eso es el camino a Sodoma y Gomorra. Eso es el camino de Caín. Eso es el camino a la destrucción. Y todos tenemos que arrepentirnos y confiar en nuestro Señor, que Él sabe mejor que tú y sabe mejor que yo. Porque cuando quiero creerme sabio, ¿saben qué? Mi familia recibe consecuencias, yo también, este mundo caído. Y aunque yo me crea inteligente y me sepa trucos en la computadora donde nadie me va a saber, aunque yo sepa trucos y me crea el más inteligente, un día vas a estar delante del Señor, el todo que lo sabe, donde no hay tecnología que Él no sepa, porque Él es el que dio sabiduría. Y si rechazas la autoridad de Dios, vas en el camino hacia la muerte, vas en el camino hacia la destrucción. Arrepiéntete. El Señor puede cambiar tu mentalidad y hacerte ver que aunque el mundo diga, ¿sabes qué? Todas las cosas de la iglesia creen tonterías. Aunque ellos digan eso, ¿sabes qué? El Señor es el sabio todopoderoso que ha sostenido con su diestra, con su poder este mundo. Y un día, cuando Él decida ya no sostenerlo, ¿saben qué va a pasar? Muerte. El aire se acaba, todo se acaba. El día que Él decida no sostener, aún los incrédulos, aún los que rechazan a Dios, el día que Dios decida que no hay aire, se acabó todo. Por último, mis hermanos, Jesús es la simiente perfecta que nos dio salvación y vida. Miren lo que dice
el 25 y 26. Y dicen ustedes, bueno, de Adán y Eva viene la simiente, pero ¿cómo que de Caín? Mató a Abel, al mejorcito, dicen ustedes. Pero Dios tiene un plan. Fíjese lo que dice. Sabemos que Caín y la descendencia de Caín todos murieron, sea en el diluvio o antes. Murieron, todos murieron. Sin embargo, sabemos que Dios en su sabiduría había prometido un Salvador que vendría de la simiente de Eva. Y vemos que Caín mató a Abel. Entonces, ¿cuál simiente sería? ¿De cuál descendencia? Y aquí viene el 25 y el 26. Miren lo que dice Génesis 4, 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Miren qué hermoso esto. Cuando los otros hijos estaban mofando de Caín y haciendo toda clase de maldad, de la descendencia de Set nace Enos. Y ellos empezaron, ¿saben qué? A invocar a Dios y a reconocer que Jehová nos hizo y ovejas suyas somos, ovejas de su prado. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Yo no me creé a mí mismo. El universo no nació de una explosión de la nada. Hay un creador todopoderoso que todo lo sabe. Y miren lo que la genealogía de Jesús, la ascendencia de Jesús, en Lucas 3, 37, 38, ¿a quiénes nombra? No nombra a Caín. Lo que dice acerca de dónde viene la ascendencia de Jesús, versículo 37, 3:37. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Miren hasta dónde traza la genealogía de Jesús, hasta Set, la simiente. El desarrollo de la simiente en Génesis es clave para entender el evangelio de Dios. Por ejemplo, un comentarista explica lo siguiente sobre la descendencia de Set. En Génesis son los patriarcas. Esta esperanza para la semilla designada se revela progresivamente por la descendencia de Eva a través de Set, otra semilla. Su genealogía a través de la descendencia de Noé pasa a la descendencia de Noé en Génesis 9:9, y la simiente de Abraham, primeramente mencionada en el 12:7, en Génesis 12:7, 12:1 al 3. Más aún, esta promesa apunta vemos a la comunidad mosaica, la cual se define a sí misma como la descendencia prometida de Abraham. Sin embargo, eso no se queda ahí. En un sentido había una sombra, como una imagen prometida, que iba a venir de la descendencia de la mujer, del pueblo judío, iba a venir el Salvador, y así fue. Sin embargo, todo eso nos debe llevar a una esperanza gloriosa. Mire lo que dice Abraham en Génesis, y esto es teología bíblica, es la revelación desde Génesis, desde el principio, en toda la Biblia. Fíjense lo que dice Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a Isaac en Génesis 26:4 también le dice, reafirmando Dios el pacto que le hizo a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, le dice a Isaac. Todo esto apunta a un futuro glorioso para la salvación del pueblo de Dios. Y vemos todo este futuro. Ahora, según los historiadores y comentaristas del hebreo, otra vez dicen que el término simiente en el Antiguo Testamento es del hebreo sera, pero en el griego, en el Nuevo Testamento, es esperma. Y el teólogo Kenneth Matthews otra vez explica que esperma es un sustantivo neutral. El antecedente esperado pronombre está auto, que aplastará tu cabeza, pero en el griego tiene él, autos, lo cual sugiere que los traductores interpretaron simiente como un individuo. No es una comunidad. De los judíos sí iba a venir la simiente, pero en el Nuevo Testamento Dios nos revela que es una persona.
Si la simiente no se refiere a una comunidad y se refiere a un individuo, ¿dónde vemos esto en la Biblia? No solamente la simiente, sino en quién son cumplidas las promesas hechas a Abraham. ¿En quién? Gálatas 3:16 dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, Génesis 3:15, a lo largo de toda la Biblia, en las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, en los pactos hechos a Moisés, a David, a los profetas, vemos que la simiente de que habla en Génesis 3:15, que aplastará la cabeza de la serpiente, es Jesús. Gálatas 3:16 lo dice. Todos estos pactos, promesas, señales nos apuntan a Jesús, que es la simiente. Tanto el Señor mismo nos lleva a reconocer esto. En Isaías, por ejemplo, 7:14 dice: porque por tanto el Señor mismo os dará señales. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En otras palabras, Dios se hará carne y habitará en medio de nosotros para reconciliarnos con Dios y vencer a la serpiente en la cruz. Qué glorioso evangelio. Y aquí viene y la gente dice: ¿sabes qué? Para mí una vez hubo un tipo que en los años 2005, 2010 era bien famoso. Hacía unos videos bien producidos. Y Rob Bell se llama él. Y en ese tiempo, luego él se fue apartando de la verdad hasta decir que el infierno no existe, y se fue apartando horrible. Así empieza Satanás. Un día él dijo que un profesor explicaba que Rob Bell un día dijo que la Biblia o las doctrinas de la Biblia o la teología de la Biblia es como un trampolín. Los trampolines tienen resortes, ¿verdad? Entonces, si ustedes quitan un resorte, no importa la doctrina que quiten, siempre funciona. Entonces, él hacía este ejemplo: si ustedes quitan la doctrina de el nacimiento virginal de Jesús, ¿por qué nació de una virgen? ¿Y por qué no de José? ¿Por qué el Espíritu Santo? Y lo quitas y dice Rob Bell: bueno, no importa, tú puedes seguir saltando y no te vas a caer, no importa. Pero este profesor decía: no, la teología es como una telaraña. La doctrina es como una telaraña. Si tú mueves aquí, se mueve acá. Si tú mueves aquí, se mueve allá. ¿Y por qué es importante el nacimiento virginal? Bueno, porque Jesús no fue creado, Él nunca ha sido creado, Él no es una creación, Él ha existido eternamente, fue concebido por el poder del Espíritu Santo, no de la ascendencia de José, vemos, no de José, de la naturaleza pecaminosa, sino Él es de la simiente eterna, que no hay pecado, que no tiene naturaleza pecaminosa, no hay pecado, no hay condenación. Por eso es tan importante. No, todo en la Biblia, toda la palabra del Señor es vida. Por eso creemos nosotros que Jesús, que es real, que es importante, que nació de la Virgen. En conclusión, mis hermanos, así como Dios prometió la simiente que vencería a Satanás, asimismo prometió darnos un nuevo corazón y poner el Espíritu Santo en nosotros. Hoy podemos decir que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir y resucitado de nuestro estado de muerte espiritual y nos ha reconciliado con Dios. Todo esto logrado por la simiente de la mujer que habla en Génesis 3:15. ¿Quién es la simiente? Todo esto logrado por Jesús. Y hay un profesor en el seminario que lo resume de esta forma. Tom Schreiner dice: el Señor prometió una futura victoria sobre la serpiente por medio de la simiente de la mujer. La victoria no será fácil, sin embargo, por eso habrá un conflicto intenso con la simiente de la serpiente. Y en la línea del tiempo de la historia de la Biblia de Jesús, teología bíblica, el Cristo es la simiente predicha. Gálatas 3:16, quien triunfará sobre Satanás por medio de su muerte y resurrección. Jesús es el Mesías prometido,
que mediante su vida, su muerte, su resurrección, venció a Satanás, como dice 1 Corintios 15, y nos llevó a reconciliarnos con Dios Padre, y ahora permanece en nosotros y nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Mira lo que dice 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿qué dice? La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora vemos, todos dicen, bueno, aunque yo he nacido de Dios, pecos. Y eso se llama una paradoja, una aparente contradicción, pero no es una contradicción. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia dice por un lado en 1 de Juan que todos pecamos, pero también dice que no practicamos el pecado. ¿Qué significa? Que tú ya no alimentas el monstruo que te acecha a las puertas, sino que tú ves al monstruo allá y tú te alimentas del Señor, de la vida, del pan de vida. Si tú crees en Cristo y te arrepientes, tú corres a Él y ahora tú ya no practicas el pecado, porque Cristo te da el poder, la simiente que venció el pecado y a la muerte, te da el poder para vencer el pecado. Te da el poder para decir no al pecado, aunque pecas todavía. Pero un día sabemos que ya no habrá más llanto, dolor, ya no habrá pecado. Será exterminado totalmente. ¿Por qué? Porque Él ha vencido y estamos en esa ruta hacia la glorificación donde estaremos con Él. Entonces recuerda, Jesús es la simiente. Sabemos que ahora estamos en Cristo y el evangelio de las buenas nuevas nos hace reconocer nuestro pecado e incapacidad y ver al único merecedor de gloria y alabanza, nuestro Rey y Salvador Jesús. Gloria a Dios por planear la salvación. Gloria a Dios, a nuestro soberano Dios y majestuoso Dios, a Jesús, porque Jesús es mejor que Abel, Jesús es mejor que Adán. Sabemos eso porque la Biblia nos enseña, porque Él dio su rescate por muchos. Mira lo que dice Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clama, como lo vemos en Hebreos 12. La sangre de Abel clama y todos, un día el Señor, los que murieron en Cristo, los mártires, los testigos, los que nos antecedieron a nosotros, los que murieron por Él, los que murieron en Cristo serán resucitados. Y toda esta sangre clama, aún la de Abel, pero no hay una sangre como la sangre del Cordero inmolado. Habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo te limpia, te salva, te perdona. Y porque Cristo Jesús murió una vez y para siempre. Y Él ha muerto, pero también resucitó. Y tú puedes hoy arrepentirte de tus pecados, confesar tus pecados y decirle al Señor, perdóname, hazme una nueva criatura. Recordando que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Puedes crecer en amor por Cristo. Puedes crecer en amor por tu iglesia. Puedes crecer en santificación. Todos podemos. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Tú eres el mismo de hace 7 años. Yo le diría no, porque ¿sabes qué? Cristo, he visto que Él me ha perdonado. He visto que a pesar de mí, Él sigue yendo por la oveja perdida. Él sigue yendo y salvando. Y por eso nosotros debemos de predicar y amar a nuestros hermanos a pesar de lo que son, pero no dejarlos así, sino llamarlos al arrepentimiento y crecer juntos en santificación, no alimentando al que está afuera, queriendo devorar, queriendo matar y destruir con la mentira, sino recordando la verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otra forma de llegar al Padre si no es por el Hijo, la simiente de Dios prometida. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a confiar en ti y a adorarte. Reconocer que tú eres nuestro único Señor y Salvador, la simiente de Dios,
la simiente de la mujer que iba a destruir a Satanás. Y gracias por eso, Señor. Te adoramos por el perdón que nos has dado en Cristo y porque nos has dado a conocer tu palabra. Ayúdanos a glorificarte, Señor, y a crecer en amor unos por otros, a crecer en amor por ti, crecer en santidad unos a otros y a seguir creciendo adorándote a ti, Señor, en todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.